tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspectiva CDMX. Les saluda Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Gracias por acompañarnos en este espacio donde polemizamos con nuestros compañeros periodistas Alberto Cuenca, Arturo Páramo y Ernesto Osorio, grandes periodistas y conocedores de la capital del país. Esta semana la coyuntura es los cambios que se han hecho en el gabinete de la Ciudad de México, pero lo queremos enfocar al tema de la comunicación social, porque es un instrumento importante, fundamental para un gobierno, y pareciera que Claudia Sheinbaum, incluso los gobiernos de la Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, pareciera que no le dan una importancia real a la comunicación social y la interpretan como solo el canal que se abre ahora a través de las redes sociales, y para ellos eso creen que están haciendo una comunicación social efectiva, cuando la comunicación social es muy importante y es básica para cualquier político, para cualquier gobierno, porque es una función que debe de ejercerse con mucha responsabilidad para poder informar a la ciudadanía y a los medios de comunicación de los hechos más relevantes y que se puedan considerar oficiales. Sin embargo, históricamente se ha visto que no se colocan en esos perfiles a gente que tenga la experiencia, las credenciales. En este caso pusieron a un joven que se llama Sebastián Ramírez, que es sociólogo y que más bien es propagandista de la Cuarta Transformación. Entonces, aquí lo que nos interesa polemizar, platicar con ustedes es qué papel va a jugar la comunicación social en este momento donde existen las redes sociales y existe quizá esa confusión de comunicación social y redes sociales. Creer que las redes sociales ya son la comunicación social pudiera ser un error, pero vamos a ver qué están pensando nuestros compañeros y colegas periodistas, y le damos el micrófono a Arturo Páramo para que nos dé su perspectiva CDMX al respecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y respecto a la pregunta que nos plantean para esta semana, pues sin duda el tema de la comunicación social es necesario desde el punto de vista del gobierno y de cómo tiene que promocionar, promover, dar a conocer sus propuestas, sus proyectos, sus avances de la administración. La comunicación social tiene otros ámbitos que es gestionar la relación de los medios de comunicación con el gobierno en turno. Tal vez en ese sentido sea la función más relevante de la comunicación social en los últimos tiempos. Sin embargo, las redes sociales generan un fenómeno de difusión de los datos, de información de los gobiernos de manera más rápida, oportuna y ágil a los ciudadanos. Queda entonces el otro papel, el que juega en la comunicación social como enlace con los medios de comunicación, con las estaciones de radio, los periódicos, etcétera. Ahí es donde está adoleciendo este gobierno, no solamente a nivel local, sino a nivel federal, donde se desprecia la relación que tienen los gobiernos de la Ciudad de México y el gobierno federal directamente con los medios de comunicación. Esta idea de que los medios son empresas y no tienen ningún sentido acercarse a ellas porque están en contra del gobierno, porque luchan en contra del gobierno, es falsa, es errónea, se ha difundido de una manera apabullante a través de todos los medios de gobierno, y no es así. En realidad los medios de comunicación cumplen varias funciones. Una de ellas es informar a la gente, y otra también es ser un puente entre la gente y el gobierno. Lo que están haciendo con las oficinas de comunicación social es tratar de difundir información de la manera más a cuentagotas posible. No hay una relación fluida con los medios de comunicación. Se trata de acotar los cuestionamientos a los funcionarios, evidentemente a la jefa de gobierno y al presidente de la República, con una estrategia de todos tienen acceso, incluyendo los que no representan a nadie, y con ello se genera mucho ruido. Es la táctica que se generó desde el gobierno federal, se ha reproducido en el gobierno local, de quitar espacio a los medios tradicionales, se les llama ahora, y dárselo a aquellos que son partidarios de la administración. Con ello, obviamente, se tiene menos tiempo por parte de los que nos dedicamos a esto de manera profesional para poder cuestionar a la autoridad, y la autoridad pues tiene menos trabajo
menos tarea que llevar a cabo, no responden cuestionamientos serios, puntuales, sino más bien se les da pauta para dar pues un discurso más propagandístico que de información. La comunicación social se nos enseña en las escuelas, es una de las maneras de la comunicación, es necesaria y ojalá lo entendamos. Me queda claro que estos gobiernos no van a cambiar este concepto que tienen de comunicación. Nos queda más bien a los que nos dedicamos a esto replantear nuestra labor y enfocarnos básicamente a informar a la gente a través de todos los medios posibles, buscando información de todas las fuentes de donde sea posible obtenerla, siempre y cuando sea información veraz, información cotejable, información responsable y cada quien lo manejará de manera responsable y con ética que ha aprendido a lo largo de este desempeño de la profesión. Gracias Arturo Páramo por tu perspectiva, un tema muy complejo, sobre todo cómo se ha manejado desde Palacio Nacional, donde se le ha dado mucho cauce a las personas que desde un canal de YouTube ejercen su libertad de expresión y muchas veces se quiere comparar eso con periodismo cuando dista mucho de ser una actividad periodística, pero son nuevas formas de comunicar que estamos observando, que estamos aprendiendo y creo que como dices tú, hay que replantearlo, hay que revalorarlo y ver qué función adquiere el periodismo. Vamos a escuchar ahora a Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. ¿Qué tal, Luis, amigos de Capital CDMX? Creo que hoy en día, como tú lo comentas con las redes sociales, incluso hasta cualquier oficina de comunicaciones sale sobrando. Creo que son las primeras que tienen que considerarse una reevaluación de qué tan necesarias son. Antes sí y siempre ha sido necesario contar con la información oficial y eso ya experimentando un poco el trabajo de este lado, pues es necesario a veces contar con una versión oficial que pues pueda dar un contrapeso a la información que está generando cualquier medio de comunicación. Creo que sí son necesarias, no de la forma en la que existen actualmente, en la que pueden haber hasta 20, 30 funcionarios en un área de comunicación social. Creo que no. Creo que debe de replantearse el hecho de cómo es que va a trabajar la información. O si no, tener una simple cuenta oficial de información a través de la cual, pues, un responsable del área de comunicación social. Creo que tácitamente y contestando directamente a la pregunta, creo que no son ya necesarias. Simple y sencillamente la misma dependencia o el legislador o el senador o el ministro o el magistrado, quien tenga pues a su lado un área de comunicación social, pues puede prescindir de ella siempre y cuando tenga una persona responsable de dar esta versión oficial. A lo mejor no una, quizá unas 3, 4, pero sí se debe replantear. Creo que pues, es casi darse un balazo en el pie el decir y cerrar fuentes de empleo, pero siendo honestos y prácticos pues en el ejercicio del periodismo, creo que no son necesarias. Con las redes sociales vas a tener con un responsable que sepa cómo manejar la información oficial y con eso pues uno como periodista cuenta ya con el canal que se requiere. Gracias Ernesto Osorio por tu perspectiva CDMX. Creo que tocas un tema fundamental que es el de valorar cómo se conforman estos equipos de comunicación social, si deben de transformarse, desaparecer, adaptarse a las nuevas tecnologías. Lo que sí creo es que debe de diferenciarse el tópico de comunicación social con el periodismo y también la actividad que permiten las redes sociales, que es el ejercicio de la libertad de expresión. Y ahora las redes sociales forman una herramienta real de comunicación directa entre la ciudadanía y los gobernantes. Y quizá ahí está el punto de quiebre donde los gobernantes se confunden, creen que con el simple hecho de mandarle un mensaje directo a la ciudadanía ya no existe o no debe de existir una estrategia de comunicación social, que eso es algo diferente, algo distinto, es mandar un mensaje, no solo dar la información como tal, sino mandar un mensaje de gobierno a la ciudadanía y muchas veces también de respuesta inmediata a sus necesidades. Entonces está ahí el tema interesante y vamos a ver qué perspectiva tiene Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. Hola Luis, hola amigas, amigos de Capital CDMX. Creo que yo haría un replanteamiento de la pregunta, cuestionar cómo utiliza la comunicación social las redes sociales. Específicamente, cómo utiliza la comunicación social de las autoridades, de los entes de gobierno,
a las redes sociales y en particular la comunicación social de la jefa de gobierno, ahora que hubo cambios en el gabinete, en ese punto específico, en ese cargo específico de la administración capitalina, que llega un nuevo vocero de Claudia Sheinbaum, el gobierno de la ciudad. Para mí es preocupante la forma en que pueda utilizar este nuevo vocero Sebastián Ramírez las redes, porque él no sabe de comunicación social, no tiene experiencia en la materia, no es un comunicólogo, es un recién sociólogo, porque hasta donde sé se acaba de obtener la licenciatura en sociología, y su mayor virtud es ser amigo desde la secundaria de Gonzalo López Beltrán, uno de los hijos del presidente de la República, y por esa afinidad y también por la afinidad que tiene con la jefa de gobierno es que llega a ese cargo. Pero mi preocupación va en el sentido de cómo puede utilizar las redes sociales para denostar a los medios de comunicación, para utilizarlos con fines propagandísticos a las redes sociales, porque así le dio ese enfoque al canal de televisión Capital 21 cuando él fue encargado de despacho de la dirección del canal. Lo utilizó con fines propagandísticos y ahora para golpeteo de los medios. Ya hubo un tuit muy curioso en donde desde las redes sociales del gobierno de la ciudad, y se ve que es la mano de él, anuncia que o señala que no van a estar en contra de los medios críticos, pero sí de aquellos que utilizan los medios de comunicación para hacer negocio, y que señalarán a aquellos periodistas que hacen negocio, lo que pues también genera duda desde qué quieren decir con aquellos periodistas que hacen negocio. Queda muy abierto como una acusación, un señalamiento social. A todos los que no estén de acuerdo con la 4T van a ser señalados como periodistas que hagan negocio, que no sean periodistas profesionales y que según su enfoque merecen ser considerados como chayoteros, medios vendidos, lo que ya hemos escuchado en las redes sociales cuando se le hace una señalamiento, un cuestionamiento severo al presidente de la República en las conferencias mañaneras. De inmediato en las redes sociales se hace una burla, un escarnio de los reporteros y de los medios de comunicación que suelen ser críticos e incómodos a la 4T. Me temo que ese vaya a ser el enfoque que trae Sebastián Ramírez. Ya hemos dicho, un personaje que para mí va a ser un porro en el poder y que con ese enfoque va a utilizar a las redes sociales y va a utilizar el poder del gobierno de la ciudad y el área de comunicación social para hacer propaganda política y no comunicación social. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX. Sin duda hay un tema a considerar, que es la visión que tiene este joven Sebastián Ramírez, donde se ha hecho público que él dice que los medios de comunicación son una prensa inmunda, sucia, asquerosa, impura. Si esa es la concepción que se tiene, pues será una comunicación social seguramente muy difícil de abordar. Lo que queda perfectamente claro es que hay una línea de seguir un manejo propagandístico de la información y no necesariamente de comunicación social, que es informar a la ciudadanía de los hechos más relevantes que realiza el gobierno de la Ciudad de México. Veremos cómo se manejan, veremos qué uso se le da a las redes sociales y esperemos que no prevalezca esta idea o esta intención de amedrentar, de intimidar a la prensa y a todo aquel que se le considere un periodista o un medio de comunicación incómodo. Esperemos que tengan altura de miras y la comunicación social, sobre todo en la Ciudad de México, mejore y tome un buen camino. Hasta aquí dejamos este debate, gracias por haberlo escuchado y vámonos a las perspectivas de la semana. Ya estamos en las perspectivas de la semana y arrancamos contigo, Arturo Paramo. A mí para esta semana me sigue llamando la atención cómo se va a continuar manejando la contingencia del COVID-19, la pandemia que ya
pues a nivel nacional se acerca a las 250,000 muertes. A nivel local son más de nos acercamos a los 50,000. Es muchísimo, no se puede hablar de una estrategia exitosa cuando tienes cerca de 50,000 personas fallecidas. Y habrá que ver cómo la vida en la Ciudad de México ya retoma la normalidad a pesar de que se ha incrementado el número de contagios. Si bien no se han incrementado de una manera desmesurada los fallecimientos, sí, mientras más contagios haya, evidentemente el virus seguirá rotando entre nosotros y el riesgo permanece ahí. No es tiempo tampoco de bajar la guardia. Gracias, Arturo Páramo, por tu perspectiva semanal. Vámonos ahora con la de Ernesto Osorio, director de Gaceta Ciudadana. Y de la perspectiva de la semana, pues mi querido Luis, hay que estar muy atentos a cómo se va a dar esa propaganda sobre la consulta del próximo 1 de agosto. Se me hace un despropósito muy nefasto y también de un mal gusto por parte de quien es Morena, del gobierno de esta ciudad, de las alcaldías de Morena, de los diputados de Morena, que quieren todo perfilarlo únicamente a los expresidentes. Que quede claro, no es una consulta para juzgar a expresidentes, es una consulta que se hace para ver si uno como ciudadano está de acuerdo en que se procese penalmente a personalidades del pasado que nosotros consideremos son responsables de algún tipo de delito. Sí, ahí entran los expresidentes, pero también puede entrar el doctor Mancera, puede entrar el mismo Marcelo Ebrard, los ex titulares del metro y como responsables de la tragedia del metro, de lo que sucedió en la línea 12, o la doctora Sheinbaum como responsable de lo que pasó con el colegio Repsamen. O sea, es una consulta para ver si se aplica la ley. Totalmente inútil, lo dijimos desde un principio, pero bueno, quedó ahí el capricho del señor presidente y ahí está su consulta. Nada más que no nos vayamos con la finta, no es para los expresidentes. Que demagógicamente lo quiera manejar así Morena, el gobierno federal y el de esta ciudad, es muy su papel, pero a nosotros como periodistas nos corresponde hablar con la verdad y decirle a la gente, no es una consulta para expresidentes. Veamos cómo se comportan los distintos protagonistas de la vida política de la capital esta semana. Gracias, Ernesto Osorio, por tu perspectiva. Sin duda hay que estar al tanto de esta consulta que se prevé tendrá muy poca participación en un tema que desde nuestra perspectiva jurídica no debería de someterse a consulta, sino simplemente aplicarse la ley en caso de que existan las pruebas contundentes en contra de ilícitos de algún exmandatario o funcionario público. Vámonos ahora con Alberto Cuenca, un reportero de Capital CDMX. En la perspectiva semanal, pues uno de los temas importantes es el inicio de la vacunación en primera dosis para adultos de 30 a 39 años en 7 alcaldías. A partir de esta semana toca la vacunación a estos adultos jóvenes de alcaldías como Tláhuac, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo Amadero, a quienes se les aplicará el biológico de Sputnik, y también a este sector de la población de la alcaldía Tlalpan, que serán vacunados con AstraZeneca. También en esta semana se aplica la segunda dosis de vacunación para adultos de 50 a 59 años de las alcaldías Álvaro Obregón e Iztacalco. Como ya sabemos, la Ciudad de México continúa en semáforo amarillo con un incremento consistente de las personas hospitalizadas por COVID-19 en la ciudad. Ya rondamos a este inicio de semana las 2,000 personas hospitalizadas. En poco más de un mes y medio subimos de 574 personas en hospitales capitalinos. Eso fue por allá del 7 de junio, cuando se decretó que la ciudad estaba ya en semáforo verde, y a partir de ese momento empezaron a incrementarse las hospitalizaciones y los contagios para llegar ahora a pues ya más de 2,000 personas hospitalizadas. También durante el pasado fin de semana pues se rebasó la cifra de un acumulado de 45,000 personas fallecidas por COVID-19 en la capital del país desde que inició la pandemia. Y aunque los números van a la alza en contagios, en hospitalizaciones, en decesos, la jefa de gobierno
ha dicho que no habrá más cierre de actividades económicas porque pues la Ciudad de México y los distintos sectores económicos no lo soportarían. Así que aunque en algún momento pudiéramos llegar a un semáforo epidemiológico de color naranja, pues no habría ya cierre de actividades económicas. Incluso por los dichos de la misma mandataria, todo apunta a que algunos sectores económicos como los bares, antros y cantinas están próximos a reabrir. Hay negociaciones entre el secretario de Desarrollo Económico y autoridades de la Agencia Digital de Innovación Pública para que en algún momento se puedan reabrir estos negocios de venta de bebidas alcohólicas. Hay ahí, se ha mencionado de que para ingresar a esos establecimientos se tendría que comprobar que la persona es negativo a COVID, presentar una prueba rápida o que ya está vacunada. Entonces hay análisis de cómo se podría dar esta reapertura de negocios, pero lo previsible, lo más cercano es que nos mantendremos durante varias semanas en semáforo amarillo, aunque vayan incrementándose los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 en la capital del país. Entonces, la expectativa pues es que vamos muy consistentes hacia la tercera ola, hacia el pico más alto de la tercera ola de COVID por allá de mediados de agosto. Pero no habrá pues más confinamientos, cuarentenas como los vimos en la primera y la segunda ola, porque a decir de la jefa de gobierno, pues la vacunación es ya un escudo que evitará que la tercera ola sea tan grave como las dos primeras. Entonces, mientras tanto, también la jefa de gobierno continúa haciendo sus eventos de reapertura de obras públicas, de rehabilitaciones, haciendo eventos cuasi masivos, como ya lo vimos en la rehabilitación del Parque Ecológico de Xochimilco, como ya lo habíamos visto 15 días antes en la inauguración de la Cablebús Línea 1. Entonces, pues acercándose ya también la apertura del Cablebús Línea 2 que irá por Iztapalapa. Veremos que otros eventos masivos, casi con toque de acto político, acto de pre-campaña, lleva a cabo en estos días la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, Alberto Cuenca, por tu perspectiva CDMX semanal, muy completa, muy interesante, y estaremos muy pendientes sobre todo de la tercera ola de COVID, que es un tema que no hay que perder de vista, y todos, como dice Arturo Páramo, no bajar la guardia. Hay que cuidarnos y seguir este esquema de vacunación, que es lo más que se puede hacer en este contexto de pandemia. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, @capitalmx_, en Facebook, Instagram y Spotify somos Capital CDMX. En YouTube nos pueden encontrar como CDMX TV y nos pueden leer todos los días en capital-cdmx.org. Y no se pierdan nuestro semanario digital que distribuimos cada domingo, para que estén muy bien informados de lo más relevante con información verificada de la Ciudad de México. Se despide de ustedes Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanario digital Capital CDMX. Abrazos, no periodicazos.